Mi hijo dijo: mi esposa piensa que eres una carga y sinceramente estoy de acuerdo. Yo dije: bueno saberlo. No reaccioné. Entiendo. Esa noche hice una llamada. Pero en el almuerzo del domingo, cuando mi nuevo esposo se levantó de repente, lo miró e hizo una pregunta que silenció toda la mesa. Su sonrisa desapareció instantáneamente. Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta ahí. Porque lo que Miguel no sabía, lo que Brenda nunca imaginó, es que yo ya no era la misma mujer que ellos creían poder destruir. Todo comenzó 3 semanas antes de ese almuerzo. Estaba en la sala de mi casa, la casa donde Miguel creció, donde pasó cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento importante de su vida. Acababa de llegar de la farmacia con sus medicamentos, porque Brenda me había llamado esa mañana diciendo que Miguel tenía gripe y necesitaba que alguien fuera por sus cosas. Claro, ese alguien siempre era yo. Dejé la bolsa sobre la mesa. Miguel estaba sentado en el sofá, el mismo sofá donde lo arrullaba cuando tenía pesadillas. Pero ahora me miraba como si fuera una extraña. Como si fuera un problema que necesitaba resolver. Mi esposa piensa que eres una carga, repitió. Y sinceramente, mamá, estoy de acuerdo. Las palabras cayeron como piedras. Cada una más pesada que la anterior. Esperé que dijera que era una broma, que se riera, que me abrazara como hacía cuando era niño y me decía que yo era su heroína. Pero no hubo nada de eso. Solo sus ojos fríos, idénticos a los de su padre, pero sin el amor que su padre siempre tuvo por mí. Bueno saberlo, dije. Mi voz no tembló. No lloré. No grité. Solo tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Escuché que me llamó: mamá, espera, pero no me detuve. Mis piernas se movían solas, una delante de la otra, como si supieran que si me detenía, si me volteaba, me desmoronaría ahí mismo. Conduje a casa en piloto automático. Ni siquiera recuerdo el camino. Solo el zumbido del motor y el peso en mi pecho que se hacía más grande con cada kilómetro. Cuando llegué, cerré la puerta con seguro y me senté en el sofá. La luz del día se fue convirtiendo en penumbra y yo seguía ahí, inmóvil, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. Una carga. Esa palabra seguía rebotando en mi cabeza. Carga. Como si mis 61 años fueran un peso muerto. Como si cada sacrificio que hice desde que enviudé no significara nada. Como si las noches sin dormir trabajando 2 empleos para pagarle la universidad fueran solo una molestia. Me levanté y caminé hacia mi habitación. En el closet, guardada en una caja de zapatos, estaba la foto de Miguel el día de su graduación. Yo estaba a su lado, agotada pero feliz, con el uniforme del hospital todavía puesto porque había salido corriendo de mi turno para no perderme la ceremonia. Él me abrazaba y sonreía. Ese día me dijo: mamá, todo lo que soy es gracias a ti. Cerré la caja. Esa noche, a las 11:15, tomé el teléfono. Mis manos temblaban un poco mientras marcaba, pero mi voz salió firme. Luis, dije cuando contestó. Necesito hablar contigo. Sobre lo que me propusiste la semana pasada. Mi respuesta es sí. Hubo un silencio del otro lado. Luego su voz, cálida y sorprendida. Francisca, ¿estás segura? No quiero que te apresures por... Estoy segura, lo interrumpí. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo. Entonces hagámoslo, dijo. Mañana mismo si quieres. Mañana está perfecto. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Luis. El hombre que conocí 6 meses atrás en el grupo de apoyo para viudos. El hombre que me miraba como si yo fuera algo valioso, no una carga. El hombre que 3 veces me había propuesto matrimonio y 3 veces yo había dicho que necesitaba tiempo, que tenía que pensar en Miguel, que no quería complicar las cosas. Pero Miguel ya había tomado su decisión sobre mí. Ahora yo tomaría la mía. Los días siguientes fueron extraños. Miguel me llamó 2 veces. No contesté. Me mandó un mensaje diciendo que necesitábamos hablar, que las cosas se habían salido de control, que Brenda estaba molesta porque yo me había ido sin despedirme. Borré el mensaje sin responder. El miércoles me casé con Luis en una ceremonia pequeña en el juzgado. Solo estuvieron presentes Diana, mi mejor amiga desde hace 30 años, y Renato, mi hermano. Usé un vestido color marfil que compré esa misma mañana. Nada elaborado. Nada ostentoso. Solo algo simple y bonito que me hizo sentir como yo misma.
Cuando el juez dijo pueden besarse, Luis me tomó la mano y susurró eres lo mejor que me ha pasado, Francisca. Y por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Esa noche, en la cena, Luis me preguntó cuándo íbamos a contarle a Miguel. El domingo, dije. Brenda siempre hace esos almuerzos familiares los domingos. Invita a toda su familia. Le gusta presumir su casa, su vida perfecta. Este domingo vamos a ir. ¿Estás segura?, preguntó Luis. Su voz era suave, pero había preocupación en sus ojos. Completamente segura, respondí. Lo que no le dije todavía era lo que había escuchado 2 días después de que Miguel me llamara carga. Lo que había descubierto por accidente cuando llegué temprano a su casa para dejar un Tupperware con comida que había preparado, porque a pesar de todo, seguía siendo su madre y seguía preocupándome por él. Llegué y la puerta estaba entreabierta. Iba a tocar cuando escuché la voz de Brenda al teléfono en la cocina. Ya casi lo convencí, mamá, decía. Solo es cuestión de tiempo. Una vez que la convenzamos de que vaya a un lugar donde puedan cuidarla mejor, podemos vender esa casa. Miguel tiene derecho, es hijo único. Esa propiedad vale como $200,000 fácil. Mi sangre se congeló. Y no te preocupes, continuó Brenda. Miguel está empezando a verlo como yo. Le estoy mostrando artículos sobre cómo las personas mayores están mejor en comunidades especializadas. Ya le sembré la idea de que ella está sola, que se puede caer, que es peligroso. En 1 mes, máximo 2, firma los papeles. Retrocedí en silencio. Dejé el Tupperware en el porche y me fui. Ahora, sentada en mi sala al lado de Luis, con los papeles del matrimonio sobre la mesa y una sensación extraña de calma, supe exactamente qué hacer. El domingo llegaría. Y con él, la verdad. Esa semana fue la más extraña de mi vida. Por fuera, todo parecía normal. Iba al supermercado, regaba las plantas, veía mis programas en la televisión. Pero por dentro, algo había cambiado completamente. Era como si me hubiera quitado un disfraz que llevaba puesto durante años sin darme cuenta. Luis y yo decidimos no mudarnos juntos todavía. Él tenía su departamento, yo tenía mi casa. Pero ahora había algo diferente. Había alguien que me llamaba cada mañana solo para preguntarme cómo había dormido. Alguien que me mandaba fotos de cosas graciosas que veía en la calle. Alguien que me trataba como si mi compañía fuera un regalo, no una obligación. ¿Sabes cuándo fue la última vez que Miguel me llamó solo para saber cómo estaba? No para pedirme que cuidara al perro, no para que le guardara un paquete, no para que le hiciera algún favor. Solo para saber de mí. No lo recuerdo. Tal vez cuando su padre acababa de morir y él tenía 22 años y todavía me necesitaba. Tal vez entonces. Pero después, poco a poco, me fui convirtiendo en algo conveniente. Una solución. Un recurso. Diana vino a visitarme el jueves. Trajo vino y pastel de chocolate, mi favorito. Nos sentamos en la terraza mientras el sol se ponía. ¿Ya sabes qué vas a decirle?, preguntó. No necesito decirle nada, respondí. Solo necesito que vea. Diana me conocía desde que éramos jóvenes, desde antes de que me casara con el padre de Miguel. Ella fue quien me sostuvo cuando enviudé, quien me ayudó a conseguir el trabajo en el hospital, quien cuidó de Miguel cuando yo tenía turnos dobles. Ese niño era tu mundo, Francisca, dijo en voz baja. Lo diste todo por él. Lo sé. ¿Y ahora? Ahora necesito darme algo a mí misma. Bebimos en silencio. El cielo se volvió color naranja, luego rosa, luego púrpura. Era hermoso. Me di cuenta de que hacía meses que no me sentaba a ver el atardecer. Siempre estaba ocupada, siempre corriendo a algún lado, siempre disponible para cuando Miguel o Brenda necesitaran algo. ¿Cuándo exactamente comenzó todo?, preguntó Diana. Traté de recordar. ¿Cuándo exactamente mi hijo empezó a verme como una carga? Creo que fue cuando se casó, dije finalmente. Al principio todo estaba bien. Brenda era amable, educada. Me llamaba suegrita con cariño. Pero después de la boda, algo cambió. Pequeñas cosas al principio. Tan pequeñas que pensé que las estaba imaginando. ¿Cómo qué? Como la vez que organicé una cena de cumpleaños para Miguel en mi casa. Invité a toda la familia, cociné durante 2 días. Brenda llegó y dijo no sabía que era hoy, ya comimos.
Y Miguel solo se encogió de hombros y dijo: bueno, mamá, pudiste haber confirmado. Diana hizo una mueca. O la vez que me enfermé con neumonía, continué. Estuve en el hospital 4 días. Miguel vino a visitarme una vez. Y solo se quedó 20 minutos porque Brenda lo llamó diciendo que necesitaba que recogiera algo de la tintorería. Francisca. O cuando cumplí 60 años el año pasado. Organicé una pequeña reunión en un restaurante. Nada elegante, solo algo sencillo con amigos cercanos. Miguel llegó 1 hora tarde con Brenda. Ni siquiera trajeron regalo. Brenda se quejó toda la noche de que el aire acondicionado estaba muy frío, de que la comida estaba muy salada, de que tenían que irse temprano porque al día siguiente ella tenía cosas que hacer. ¿Y Miguel? Miguel no dijo nada. Solo asintió con todo lo que ella decía. Como si yo no estuviera ahí. Como si mi cumpleaños no importara. Diana puso su mano sobre la mía. Debiste haberme contado todo esto antes. Lo sé. Pero seguía pensando que iba a mejorar. Que solo era una fase. Que Brenda se iba a acostumbrar a mí. Que Miguel iba a recordar quién soy. Quién fui para él. Me limpié una lágrima que se escapó sin permiso. ¿Sabes qué es lo peor? Dije. No es que me hayan tratado mal. Es que dejé que lo hicieran. Cada vez que cancelaban una visita, yo decía está bien. Cada vez que me excluían de algo, yo lo justificaba. Cada vez que me sentía pequeña, me decía a mí misma que estaba exagerando. Ya no más, dijo Diana con firmeza. Ya no más, repetí. Esa noche, después de que Diana se fue, saqué una caja vieja del closet. Estaba llena de recuerdos de cuando Miguel era niño. Dibujos que me hacía en la escuela. Tarjetas del Día de las Madres con su letra temblorosa. Una foto de nosotros dos en el parque. Él tenía como 6 años y me abrazaba el cuello mientras yo lo cargaba en mi espalda. En una de las tarjetas, con crayones de colores, había escrito: eres la mejor mamá del mundo. Te amo hasta la luna y de regreso. Guardé todo de nuevo en la caja. Pero esta vez no la puse en el closet. La dejé sobre la mesa del comedor. Quería que estuviera ahí para recordarme que no estaba loca. Que hubo un tiempo en que ese niño me amó. Que fui importante para él. El viernes por la tarde, Miguel me llamó. Mamá, contesté. Su voz sonaba incómoda. Mamá, Brenda quiere que vengas a almorzar el domingo. Ya sabes, como siempre, va a estar toda su familia. Mi corazón latió más rápido, pero mantuve la voz calmada. ¿A qué hora? A la 1. Ahí estaré. Hubo una pausa. ¿Estás bien? Sonabas rara. Estoy perfecta, Miguel. Nos vemos el domingo. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Luis llegó esa noche con flores. Rosas color durazno, mis favoritas. Ni siquiera sabía que eran mis favoritas hasta que se lo mencioné una vez de pasada hace 3 meses. Él lo recordó. ¿Lista para el domingo?, preguntó. Lista, respondí. ¿Quieres que ensayemos qué vas a decir? No. Va a salir solo. Ya lo tengo todo aquí. Toqué mi pecho. Todo lo que necesito decir está aquí. Luis me abrazó. Era alto, de cabello gris, con arrugas alrededor de los ojos que se hacían más profundas cuando sonreía. Tenía 65 años y había perdido a su esposa por cáncer 5 años atrás. En el grupo de apoyo, siempre era el que hacía reír a todos, el que traía café para los que llegaban tristes, el que se quedaba después para ayudar a ordenar las sillas. La primera vez que hablamos fue cuando yo lloré contando cómo Miguel había olvidado el aniversario de la muerte de su padre. Luis se sentó a mi lado y me pasó un pañuelo. Después del grupo, me invitó a tomar un café. Solo hablamos. De todo y de nada. De la vida, de la pérdida, de cómo seguir adelante cuando sientes que una parte de ti se murió también. Empezamos a vernos más seguido. Caminatas en el parque. Cenas sencillas. Películas. Él nunca presionó, nunca exigió. Solo estaba ahí, constante, como un faro en medio de la tormenta. Y ahora era mi esposo. La vida es extraña así. Cuando crees que todo se está derrumbando, a veces está haciendo espacio para algo mejor. El sábado por la noche no pude dormir bien. Seguía dando vueltas en la cama, imaginando diferentes escenarios.
¿Cómo reaccionaría Miguel cuando viera a Luis? ¿Qué diría Brenda? ¿Y su familia? Pero lo que más me quitaba el sueño no era el miedo. Era algo más profundo. Era saber que después del domingo, nada sería igual. Que iba a cruzar una línea que no tenía regreso. Que tal vez perdería a mi hijo para siempre. ¿Vale la pena?, me pregunté en la oscuridad. Pero entonces recordé sus palabras. Mi esposa piensa que eres una carga. Y sinceramente, estoy de acuerdo. Ya lo había perdido. Solo que no lo había aceptado hasta ahora. El domingo amaneció despejado. Me levanté temprano, me duché, me arreglé con cuidado. Me puse un vestido color vino que Luis me había dicho que me quedaba hermoso. Me maquillé suave. Me puse los aretes de perlas que mi esposo, el padre de Miguel, me regaló en nuestro 10º aniversario. Luis llegó a las 12:30. Vestía pantalones de tela y una camisa color crema. Se veía guapo, distinguido. Me ofreció su brazo. ¿Lista, señora?, preguntó con una sonrisa. Lista, señor, respondí. Y salimos hacia la casa de Miguel. La casa de Miguel y Brenda estaba en un vecindario nuevo, de esos donde todas las casas parecen iguales y los jardines están perfectamente cuidados. Habían comprado esa casa hacía 2 años con ayuda de un préstamo que yo había avalado. $20,000 de mi dinero también entraron como enganche. Miguel me dijo que me lo pagaría en cuanto pudiera. Nunca lo hizo. Nunca lo mencionó de nuevo. Cuando llegamos, había varios autos estacionados afuera. Reconocí el de Griselda, la madre de Brenda, y el de Nayeli, su hermana. Otros que no conocía. Luis apagó el motor, pero ninguno de los dos nos movimos. ¿Segura?, preguntó por tercera vez. Segura, respondí. Caminamos hacia la puerta tomados de la mano. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Luis podría sentirlo. Toqué el timbre. Brenda abrió la puerta. Tenía el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, vestía pantalones blancos y una blusa color salmón. Su sonrisa era brillante, ensayada, de esas que usa la gente en las fotografías. Francisca, qué bueno que viniste, dijo. Pero la sonrisa se congeló cuando vio a Luis. Y él es mi esposo, dije con calma. Luis, ella es Brenda. La sonrisa desapareció completamente de su cara. ¿Esposo? ¿De qué hablas? Nos casamos esta semana, dijo Luis extendiéndole la mano. Mucho gusto. Brenda no le dio la mano. Solo nos miró como si acabáramos de decir que veníamos de Marte. Miguel, gritó hacia adentro. Miguel, ven aquí. Ahora. Miguel apareció secándose las manos con un trapo. Llevaba una camisa a rayas y jeans. Cuando me vio, su expresión se suavizó un poco. Mamá. Hola. Pero luego vio a Luis y frunció el ceño. ¿Quién es él? Tu padrastro, dije. Nos casamos el miércoles. El trapo cayó de sus manos. ¿Qué? Lo que escuchaste. Luis y yo nos casamos. Es mi esposo. El silencio fue tan denso que podía cortarse. Desde adentro se escuchaban voces, risas, el sonido de la televisión. Pero en ese porche, nadie se movía. «Estás bromeando», dijo Miguel finalmente. «No bromeo. Mamá, no puedes simplemente casarte con un extraño sin...» «No es un extraño», interrumpí. «Llevo 6 meses conociéndolo. Y no necesito tu permiso. Tengo 61 años. Miguel, puedo tomar mis propias decisiones». Brenda se rió. Fue una risa corta, aguda, llena de desprecio. «Esto es ridículo. Francisca, claramente estás pasando por algo. A tu edad, este tipo de decisiones impulsivas». «Cuidado», dijo Luis. Su voz era suave, pero había acero en ella. «Estás hablando de mi esposa». Brenda lo miró como si fuera basura en su zapato. ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Llegas aquí de la nada pensando que puedes? Soy quien Francisca eligió, la interrumpió Luis. Y vine porque ella me lo pidió. Nada más. Nada menos. Miguel se pasó la mano por el cabello. Mamá, necesitamos hablar. En privado. Podemos hablar adentro, dije. Para eso vine. Para el almuerzo familiar.
Entré sin esperar respuesta. Luis me siguió. Brenda y Miguel no tuvieron más opción que dejarnos pasar. La sala estaba llena de gente. Griselda estaba sentada en el sofá principal con un vaso de vino blanco. Nayeli, la hermana de Brenda, estaba en el comedor poniendo platos. Había 3 personas más que no conocía. Primos, tal vez. O amigos. Todos voltearon cuando entramos. Miren quién llegó, dijo Brenda con voz cantarina pero los ojos duros. La suegra. Y trajo compañía. Griselda se levantó. Era una mujer grande, de cabello teñido de castaño oscuro, con demasiadas joyas y demasiado perfume. Francisca, querida, dijo. ¡Qué sorpresa! ¿Y quién es tu amigo? Mi esposo, repetí por tercera vez. Luis. Las conversaciones se detuvieron. Alguien apagó la televisión. Esposo, dijo Griselda. Su voz subió 2 octavas. Pero Miguel nunca mencionó nada de una boda. Porque no sabía, dijo Miguel desde atrás. Aparentemente mi madre decidió casarse sin decirle a nadie. Porque es mi vida, dije volteándome hacia él. Porque no necesito reportarte cada decisión que tomo. Porque dejé de esperar tu aprobación para existir. El golpe fue directo. Miguel parpadeó como si lo hubiera abofeteado. Mamá, yo nunca dije que no. Entonces, ¿qué fue lo que dijiste el otro día en mi casa? Refréscame la memoria. Miguel, ¿qué fue exactamente lo que me dijiste? Miguel miró a Brenda. Ella le devolvió la mirada con advertencia. Esto no es el momento, dijo Brenda rápidamente. Tenemos invitados. Podemos hablar de esto después del almuerzo. No, dije con firmeza. Hablamos ahora. Porque tengo algunas cosas que decir y todos van a escucharlas. Francisca, no hagas un escándalo, siseó Brenda. ¿Un escándalo? ¿Como el escándalo de planear a mis espaldas cómo deshacerte de mí? La sala se quedó en completo silencio. Brenda se puso pálida. ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de qué hablo. Te escuché. Hace una semana. Hablando por teléfono con tu madre sobre cómo convencer a Miguel de que me encerraran en un asilo. Sobre cómo vender mi casa. Sobre cómo yo era un estorbo que necesitaban quitar del camino. Griselda dejó su copa con un golpe seco. Brenda, ¿es eso cierto? Brenda abrió la boca, pero no salió nada. Miguel me miró. Mamá, eso no es. Nosotros solo estábamos preocupados por ti. Viviendo sola, a tu edad, con los riesgos de... ¿Riesgos? ¿Qué riesgos, Miguel? Estoy perfectamente sana. Trabajo medio tiempo en la clínica. Manejo mi propia casa. O el único riesgo es que sigo siendo dueña de una propiedad que vale $200,000 y ustedes quieren poner sus manos en ella. Eso no es justo, dijo Miguel. Su voz sonaba débil. ¿No es justo? Te daré algo que no es justo. Trabajé 18 años en 2 empleos para darte una educación. Vendí el auto de tu padre para pagar tu último año de universidad. Me quedé en ese departamento pequeño y frío porque cada peso extra iba para ti. Y cuando te casaste, cuando compraste esta casa, puse $20,000 de mis ahorros. ¿Recuerdas eso, Miguel? ¿Recuerdas que me dijiste que me los devolverías? Miguel bajó la mirada. Han pasado 2 años. Ni un solo dólar. Ni siquiera una mención. Pero ahora resulta que soy una carga. Que soy un problema. Que necesito que me pongan en algún lugar donde no moleste. Francisca, nadie dijo eso, intentó Griselda. Su hija lo dijo. Y mi hijo estuvo de acuerdo. La voz se me quebró un poco en la última parte. Luis apretó mi mano. Nayeli, la hermana de Brenda, dejó los platos que tenía en las manos. Brenda, dime que esto no es verdad. Dime que no estabas planeando hacer eso. Brenda finalmente encontró su voz. Están sacando todo de contexto. Yo solo estaba explorando opciones. Francisca está sola, es mayor, podría pasarle algo y nadie se daría cuenta. Solo estaba haciendo práctica. Práctica. Repetí. Qué palabra tan conveniente. ¿También fue práctico excluirme del baby shower cuando estaban esperando a su primer bebé? Ah, espera. Ya no están esperando, ¿verdad? Eso fue hace 6 meses.
¿Qué pasó con ese embarazo, Brenda? Brenda se puso roja. Eso no es de tu incumbencia. Claro que no. Nada es de mi incumbencia. Excepto cuando necesitan dinero, cuando necesitan que cuide al perro, cuando necesitan que les traiga comida o medicinas. Entonces sí soy de la familia. Entonces sí existo. Miguel dio un paso hacia mí. Mamá, basta. Estás diciendo cosas hirientes. ¿Hirientes? ¿Para quién, Miguel? ¿Para ti? ¿Para ella? ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de lo que sentí cuando mi único hijo me dijo que soy una carga? Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no me las limpié. Que las vieran. Que vieran lo que me habían hecho. Trabajé hasta que mis manos sangraban. Llené tu lonchera todos los días durante 12 años. Te llevé a la escuela, a fútbol, a todas tus actividades. Cuando tenías fiebre, no dormía cuidándote. Cuando lloraste por tu primera decepción amorosa, lloré contigo. Cuando tu padre murió, te sostuve aunque yo también estaba destruida. Mi voz se hizo más fuerte. Te di todo. Todo lo que tenía. Todo lo que era. Y ahora me dices que soy una carga. El silencio en esa sala era ensordecedor. Nadie se movía. Nadie respiraba. Hasta los primos desconocidos de Brenda estaban paralizados, con los ojos enormes, mirando la escena como si fuera un accidente de auto del que no podían apartar la vista. Miguel tenía lágrimas en los ojos. Mamá, yo no quise decir. Si quisiste, lo interrumpí. Lo dijiste, mirándome a los ojos. Sin dudar. Sin pestañear. Me dijiste que tu esposa pensaba que yo era una carga y que tú estabas de acuerdo. Esas fueron tus palabras exactas. Fue un momento de enojo, dijo débilmente. Estaba estresado. Brenda y yo habíamos discutido y... Entonces me usaste como blanco, dije. Qué conveniente. Cuando las cosas van mal en tu matrimonio, desquítate con tu madre. Total, ella siempre va a estar ahí. Ella siempre va a perdonar. Ella siempre va a volver. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Luis sacó un pañuelo de su bolsillo y me lo dio. Ese pequeño gesto, tan simple, tan lleno de cuidado, me dio la fuerza para continuar. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, dije mirando alrededor de la sala. No es que Miguel me haya dicho eso. No es que Brenda planeara deshacerse de mí. Es que yo lo permití. Durante años. Dejé que me trataran como si fuera invisible. Como si mi única función fuera servir. Nadie respondió. Griselda había vuelto a sentarse. Su rostro era una mezcla de incomodidad y algo que parecía vergüenza. Nayeli miraba a su hermana con una expresión que no podía descifrar. ¿Recuerdan cuando me enfermé con neumonía el año pasado? Continué. Estuve en el hospital 4 días. Miguel vino a verme una vez. Una sola vez. 20 minutos. Porque Brenda necesitaba que fuera a la tintorería. Tenía que trabajar, murmuró Miguel. Tenías que trabajar, repetí con amargura. Pero tenías tiempo para ir al juego de béisbol con tus amigos esa misma semana. Vi las fotos en tu Facebook. Miguel abrió la boca, pero no dijo nada. Y cuando cumplí 60 años, continué. Organicé una cena. Nada elegante. Solo quería estar con mi hijo. Llegaste 1 hora tarde. Sin regalo. Sin disculpa. Brenda se quejó toda la noche. Y tú no dijiste nada. Actuaste como si yo fuera una obligación que tenías que cumplir lo más rápido posible. Mamá, ya basta, dijo Miguel. Su voz sonaba quebrada. No. Miguel. No basta. Porque hay más. Mucho más. Como cuando me sacaste de las fotos familiares que publicaste en Navidad. Como cuando hiciste una carne asada para tus amigos y no me invitaste. Como cuando te pedí prestado el auto porque el mío estaba en el taller y me dijiste que mejor tomara un Uber. Cada palabra era como una piedra que había estado cargando en el pecho. Cada una dolía al salir, pero también me liberaba. Pero lo peor, lo absolutamente peor, fue hace 3 meses. ¿Se acuerdan? Fue el aniversario de la muerte de tu padre. 12 años. Fui al cementerio sola. Llevé flores. Me quedé ahí 2 horas llorando. Y cuando llegué a casa, llamé a Miguel. Solo para escuchar su voz.
para no sentirme tan sola. ¿Sabes qué me dijiste? Miguel cerró los ojos. Me dijiste que estabas ocupado, que era día de lavar el auto, que hablaríamos después. Nunca volviste a llamar. Brenda cruzó los brazos. Esto es manipulación emocional. Estás usando la culpa para... Manipulación, la interrumpió Luis. Su voz era tranquila pero firme. Lo que escucho es a una mujer expresando años de dolor que ustedes le causaron. Eso no es manipulación. Eso es verdad. Tú no tienes nada que decir aquí, le espetó Brenda. No eres parte de esta familia. Soy su esposo, dijo Luis. Y la he visto llorar por su hijo más veces de las que puedo contar. La he visto defender sus acciones cuando claramente no tienen defensa. La he visto justificar cada desplante, cada olvido, cada crueldad. Porque ella los ama. Porque es su hijo. Pero ese amor no es recíproco, ¿verdad? Eso no es verdad, dijo Miguel rápidamente. Yo amo a mi madre. ¿Ah, sí? Preguntó Luis. Entonces, ¿por qué la tratas como si fuera un estorbo? ¿Por qué permites que tu esposa planee encerrarla en un asilo para quedarse con su casa? No sabía sobre eso, dijo Miguel mirando a Brenda. Brenda, dime que eso no es verdad. Brenda abrió la boca, pero Griselda habló primero. Es verdad, dijo en voz baja. Brenda me llamó hace 2 semanas. Me dijo que tenía un plan. Que solo necesitaba convencer a Miguel de que Francisca no podía vivir sola. Que una vez que la pusieran en un lugar, podrían vender la casa y usar ese dinero para remodelar esta. El rostro de Miguel se descompuso. ¿Qué? Mamá, cállate, siseó Brenda. No me voy a callar, dijo Griselda levantándose. Nayeli tiene razón. Esto está mal, Brenda. Muy mal. No te crié para que hicieras esto. Todos ustedes son unos hipócritas, explotó Brenda. ¿Ahora se hacen los santos? Mamá, tú fuiste quien me dijo que las suegras eran un problema. Tú fuiste quien me dijo que Miguel necesitaba poner límites. Tú fuiste quien. Nunca te dije que robaras la casa de una anciana, gritó Griselda. Nunca te dije que la encerraras en un asilo. Hay una diferencia entre límites saludables y lo que estás haciendo. Brenda se veía como un animal acorralado. Sus ojos iban de su madre a Miguel a mí, buscando apoyo y no encontrándolo en ningún lado. Miguel se dejó caer en una silla. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía sobre lo de la casa. Pero sabías que querías que me fuera, dije. Sabías que me veías como una carga. Eso me lo dijiste tú. No Brenda. Tú. Estaba confundido. Brenda seguía diciéndome que... ¿Qué? Lo interrumpí. ¿Qué te decía que, Miguel? ¿Que yo era vieja? ¿Que era dependiente? ¿Que te estorbaba? ¿Y tú simplemente lo creíste? Sin preguntarme. Sin hablar conmigo. Sin siquiera dudar. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo con voz ahogada. ¿Lo correcto para quién, Miguel? Para ti. Para ella. Pero no para mí. Nunca para mí. Nayeli se acercó a Brenda. Su cara mostraba asco. Esto es bajo, incluso para ti, dijo. Sabía que podía ser egoísta, pero esto... Tú no sabes nada, le gritó Brenda. Sé lo suficiente. Sé que papá tenía razón sobre ti. Sé que cuando murió, lo primero que hiciste fue revisar cuánto te había dejado en el testamento. Sé que lloraste más por no recibir el auto que querías que por su muerte. Brenda levantó la mano como para abofetear a su hermana, pero Griselda la detuvo. Ya es suficiente, dijo Griselda. Brenda, necesitas ayuda. Esto no es normal. Los primos empezaron a murmurar entre ellos. Uno de ellos, un hombre joven con barba, se levantó y salió de la casa sin decir palabra. Otro lo siguió. En cuestión de minutos, la sala se estaba vaciando. Miguel todavía estaba sentado, con la cabeza entre las manos. Yo lo miraba y veía a mi hijo, al niño que fui, al adolescente que abracé, al hombre que creí conocer. Pero también veía a un extraño. Alguien que eligió creer mentiras sobre mí en lugar de defenderme. ¿Tienes algo más que decir?, le pregunté. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Lo siento mucho, mamá. Yo también, dije.
Siento que hayas perdido de vista quién eres. Siento que hayas elegido esto. Siento que no puedas ver lo que tenías hasta que lo perdiste. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que ya no voy a estar disponible. No voy a contestar cada vez que llames pidiendo un favor. No voy a dejar todo para ayudarte. No voy a seguir siendo conveniente. Mamá, por favor. Tengo una vida ahora, continué. Tengo un esposo que me ama. Tengo amigos que me valoran. Tengo planes, sueños, cosas que quiero hacer. Y no voy a poner nada de eso en pausa por alguien que me ve como una carga. No es así, dijo. Su voz era apenas un susurro. Lo fue, Miguel. Lo fue durante mucho tiempo. Y tal vez algún día puedas entender el daño que causaste. Pero ese día no es hoy. Hoy solo quiero irme de aquí con mi dignidad intacta. Luis se acercó y me rodeó con su brazo. ¿Lista? Lista. Caminamos hacia la puerta. Detrás de nosotros, escuché a Miguel llorar. Escuché a Brenda gritarle algo a Griselda. Escuché caos y dolor y el sonido de una familia rompiéndose en pedazos. Pero no volteé. Seguí caminando. Afuera, el sol brillaba. Los pájaros cantaban. La vida seguía, indiferente al drama que acabábamos de dejar atrás. Luis abrió la puerta del auto. Antes de subir, miré hacia la casa una última vez. Miguel estaba en la ventana, viéndome partir. Levanté la mano en un gesto pequeño. No era adiós. No era perdón. Era solo reconocimiento. De lo que fue. De lo que pudo ser. De lo que nunca sería. Luego subí al auto y nos fuimos. Condujimos en silencio durante los primeros 10 minutos. Yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Las casas, los árboles, la gente caminando con sus perros, todo pasaba como en una película borrosa. Sentía el peso de lo que acababa de hacer instalándose en mi pecho como una piedra enorme. ¿Estás bien?, preguntó Luis finalmente. No lo sé, respondí con honestidad. Creo que no. Creo que no voy a estar bien por un tiempo. Alcanzó mi mano y la apretó suavemente. No tenías que hacer eso hoy. Podríamos haber esperado. No, dije. Tenía que ser hoy. Tenía que ser ahora. Si esperaba más, me habría convencido a mí misma de dejarlo pasar. Otra vez. Luis asintió pero no dijo nada más. Eso era algo que amaba de él. Sabía cuándo hablar y cuándo solo estar presente. No trataba de arreglar todo con palabras vacías. Solo estaba ahí. Cuando llegamos a mi casa, me senté en el sofá y me quedé mirando la pared. Luis fue a la cocina y volvió con un vaso de agua y 2 aspirinas. Para el dolor de cabeza que vas a tener, dijo. Tomé las pastillas. Tenía razón. Ya podía sentir la presión detrás de mis ojos, esa sensación de que mi cabeza estaba a punto de explotar. ¿Quieres que me quede?, preguntó. Sacudí la cabeza. Necesito estar sola un rato. Procesar todo esto. Te entiendo. Pero voy a llamarte en 1 hora. Y si no contestas, voy a volver. Sonreí débilmente. Está bien. Luis se inclinó y me besó la frente. Eres la mujer más valiente que conozco, Francisca. Después de que se fue, la casa se sintió demasiado silenciosa. Me quité los zapatos y me acosté en el sofá, mirando el techo. Las palabras de Miguel seguían rebotando en mi cabeza. Lo siento mucho, mamá. Pero lo sentía porque lo había descubierto. Porque lo había expuesto frente a todos. No porque realmente entendiera lo que había hecho. No porque sintiera en su alma el dolor que me había causado. Mi teléfono empezó a sonar. Era Diana. Contesté. Ya me enteré, dijo sin preámbulo. Nayeli me acaba de llamar. Francisca, eres mi heroína. No me siento como una heroína, dije. Me siento vacía. Es normal. Acabas de confrontar años de abuso emocional. Acabas de poner límites donde nunca los habías puesto. Eso no es fácil. ¿Hice lo correcto? Diana suspiró. ¿Qué hubiera pasado si no lo hacías? ¿Si dejabas que Brenda siguiera con su plan? ¿Si permitías que Miguel siguiera tratándote como basura? Me habrían metido en un asilo, dije en voz baja. Habrían vendido mi casa. Me habrían quitado todo. Exacto.
Así que sí, hiciste lo correcto. Puede que no se sienta bien ahora, pero lo hiciste. Hablamos un rato más. Diana me contó que Nayeli estaba furiosa con Brenda, que había llamado a toda la familia extendida para contarles lo que había pasado, que Griselda estaba avergonzada y había salido de la casa de Miguel jurando no volver hasta que Brenda se disculpara conmigo. No va a disculparse, dije. Gente como Brenda nunca cree que está mal. Lo sé. Pero Miguel tal vez sí. No me importa, mentí. Aunque ambas sabíamos que sí me importaba. Que me importaba demasiado. Después de colgar con Diana, me quedé ahí acostada, sintiendo como la tarde se convertía en noche. No tenía hambre. No tenía ganas de ver televisión. Solo quería que el día terminara. Pero mi mente no me dejaba descansar. Seguía reproduciendo escenas de cuando Miguel era pequeño. La primera vez que dijo mamá. Su primer día de escuela cuando lloró aferrado a mi pierna. La vez que se cayó de la bicicleta y vino corriendo a mí con las rodillas sangrando. La noche que su padre murió y lo sostuve mientras sollozaba diciendo que no era justo, que lo necesitaba, que no sabía cómo seguir sin él. ¿En qué momento dejé de ser la persona a la que corría? ¿En qué momento me convertí en la persona de la que huía? El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no conocía. Dudé antes de contestar. Hola. Francisca, soy Renato. Mi hermano. No hablábamos mucho, tal vez una vez al mes. Vivía en otro estado y tenía su propia familia, sus propios problemas. Diana me llamó, dijo. Me contó lo que pasó. Ah, ¿por qué no me dijiste que las cosas estaban tan mal? ¿Por qué? Me encogí de hombros aunque él no podía verme. Porque no quería admitirlo. Porque tenía vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De haber criado a un hijo que me trata así. De no haber visto las señales. De permitir que llegara tan lejos. Renato suspiró. Francisca, tú no criaste a ese hombre. Tú criaste a un niño bueno. Lo que ese hombre se convirtió después, eso fue su elección. Y las influencias de otras personas. Pero no es tu culpa. Se siente como si lo fuera. Lo sé, pero no lo es. Mira, yo sé que no he sido el mejor hermano. Yo sé que he estado distante. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Si me necesitas, estoy aquí. Sus palabras me hicieron llorar otra vez. Gracias. Renato. ¿Y ese tal Luis? ¿Es bueno contigo? Es muy bueno conmigo. Entonces me alegro. Te lo mereces. Siempre te has dado a todos los demás. Ya era hora de que alguien te diera algo a ti. Después de colgar con Renato, me levanté y fui a la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos. Algo normal. Algo que me hiciera sentir como yo misma. Empecé a preparar té. Puse agua a hervir, saqué mi taza favorita, la que tiene flores pintadas a mano que compré en un mercado hace años. Mientras esperaba que el agua hirviera, miré alrededor de mi cocina. Era pequeña pero acogedora. Tenía fotos en el refrigerador. Una era de Miguel cuando tenía 10 años, con su uniforme de fútbol, sonriendo enorme con 2 dientes de menos. Otra era de mi esposo, el padre de Miguel, en nuestro aniversario de bodas número 5. Lentamente, quité la foto de Miguel del refrigerador. La sostuve en mis manos por un largo momento. Luego la guardé en un cajón. No la tiré. Pero tampoco necesitaba verla todos los días. El agua hirvió. Preparé mi té. Me senté a la mesa y lo bebí despacio, sintiendo como el calor se expandía por mi pecho. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Miguel. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Te amo. Perdóname. Miré el mensaje por un largo rato. Luego lo borré sin responder. Otro mensaje llegó 5 minutos después. Estoy tan arrepentido. No sé qué decir. Por favor, no me ignores. También lo borré. Luego otro. Brenda y yo estamos teniendo problemas. Creo que tienes razón sobre ella. No sé cómo no lo vi antes. Ese mensaje me hizo enojar. Ahora que su matrimonio estaba en problemas, ahora que Brenda había sido expuesta, ahora venía a buscarme. No porque realmente entendiera lo que me había hecho, sino porque me necesitaba otra vez. Bloqueé su número. Sonó el timbre. Me levanté con cuidado.
A través de la mirilla vi a Diana parada en mi porche con una bolsa de comida china. Abrí la puerta. Sé que dijiste que querías estar sola, dijo. Pero también sé que no has comido nada. Así que vine con comida y no acepto un no como respuesta. La dejé entrar. Pusimos la comida en la mesa y comimos en silencio por un rato. Chow mein, arroz frito, pollo agridulce. Todo estaba delicioso, aunque yo apenas podía saborear nada. Miguel me está mandando mensajes, dije finalmente. ¿Qué dicen? Que lo siente, que me ama, que está teniendo problemas con Brenda. Diana dejó sus palillos. Por supuesto. Ahora que todo explotó, ahora te busca. Bloqueé su número. Bien. ¿Crees que soy mala persona por hacer eso? Diana me miró directamente a los ojos. Creo que eres una persona que finalmente está protegiéndose a sí misma. Y no, eso no te hace mala. Te hace humana. Comimos un poco más. Diana me contó sobre su día, sobre su nieta que acababa de empezar el kinder, sobre su esposo que estaba tratando de aprender a cocinar y estaba quemando todo. La normalidad de la conversación era como un bálsamo. Me recordó que la vida seguía, que había otras cosas además de este dolor, que había risas y momentos simples y belleza en lo cotidiano. Después de que Diana se fue, llamé a Luis. Hola, dijo. Su voz sonaba preocupada. ¿Cómo estás? Mejor, creo. Diana vino. Comimos. Hablamos. Me alegro. Luis, dije. Gracias. Por hoy. Por todo. Por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Siempre voy a creer en ti, Francisca. Siempre. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había dicho, en todo lo que había cambiado en un solo día. Parte de mí quería llamar a Miguel. Quería decirle que todo estaba bien, que podíamos arreglarlo, que lo perdonaba. Pero otra parte, la parte que había crecido en las últimas semanas, la parte que Luis y Diana habían ayudado a fortalecer, esa parte sabía que no podía hacer eso. No todavía. Tal vez nunca. Y tenía que estar en paz con eso. Los días siguientes fueron extraños. Me desperté el lunes esperando sentirme diferente, pero todo parecía igual. El sol salió. Los pájaros cantaron. El mundo siguió girando como si nada hubiera pasado. Como si mi vida no se hubiera partido en dos el domingo anterior. Luis vino todas las mañanas. Traía café y pan dulce. Se sentaba conmigo en la terraza y no exigía conversación. Solo estaba ahí. Algunas mañanas yo lloraba. Otras me quedaba en silencio. Y otras, hablábamos de cosas simples. Del clima. De las flores que necesitaban agua. De la película que habíamos visto la semana anterior. Diana también venía seguido. Traía comida, revistas, excusas para sacarme de la casa. Un día me llevó al salón de belleza. Córtate el cabello, dijo. Empieza de nuevo. Y lo hice. Me corté el cabello que había llevado largo durante años. Algo más corto, más moderno. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Pero me gustó. El miércoles recibí una carta. Era de Griselda, la madre de Brenda. La abrí con manos temblorosas. Querida Francisca, decía. No sé si esta carta significa algo para ti, pero necesito escribirla de todas formas. Quiero disculparme. Como madre, fallé. Fallé en enseñarle a mi hija sobre respeto, sobre empatía, sobre cómo tratar a las personas que nos aman. Pensé que estaba siendo protectora cuando le decía que pusiera límites con las suegras. Pero nunca imaginé que lo tomaría tan lejos. Nunca imaginé que lastimaría a alguien de esta manera. He hablado con Brenda. Ella no quiere escuchar. Dice que tú exageraste todo, que eres dramática, que manipulaste la situación. Pero yo estuve ahí. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que ella planeaba. Y me avergüenzo. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que hay alguien de esa familia que reconoce el daño que se te hizo. Y que lo siente profundamente. Con respeto y arrepentimiento. Griselda. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. No sabía qué hacer con ella. No sabía si perdonar a Griselda o si su disculpa importaba.
Pero algo en mí se suavizó un poco al leerla, al saber que alguien había visto, que alguien entendía. El jueves, Renato me llamó otra vez. Francisca, dijo, necesito contarte algo. Miguel me llamó. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quería? Quería que hablara contigo, que te convenciera de que le des otra oportunidad, que le explique que está arrepentido. ¿Y qué le dijiste? Le dije que tú necesitas espacio, que él necesita entender la magnitud de lo que hizo, que un lo siento no va a arreglar años de negligencia. Gracias, susurré. Pero Francisca, también necesito ser honesto contigo. Él sonaba destrozado. Sé que eso no cambia nada. Sé que no borra lo que hizo. Pero está sufriendo. Yo también sufrí, dije, durante años. Y él no se dio cuenta. O no le importó. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Después de colgar, me senté en el jardín. Hacía calor. Las flores que había plantado en primavera estaban en pleno florecimiento. Rojas, amarillas, naranjas. Colores brillantes y vivos que contrastaban con cómo me sentía por dentro. ¿Era cruel no contestarle a Miguel? ¿Era egoísta necesitar este espacio? Parte de mí lo extrañaba. Extrañaba al niño que fue. Extrañaba la relación que pensé que teníamos. Pero ya no sabía si esa relación había sido real alguna vez o si solo había sido algo que yo imaginé. El viernes, Diana llegó con noticias. Nayeli me llamó, dijo. Aparentemente Brenda y Miguel están en terapia de pareja. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. Terapia. Como si eso fuera a arreglar todo. Nayeli dice que el terapeuta les preguntó sobre la familia, sobre las relaciones familiares. Y cuando Brenda empezó a hablar de ti, el terapeuta la detuvo. Le dijo que lo que había hecho sonaba como abuso financiero planeado. ¿En serio? ¿En serio? Y aparentemente Miguel se puso a llorar en la sesión. Dijo que no podía creer que no lo había visto. Que había dejado que Brenda lo manipulara contra ti. Demasiado poco, demasiado tarde, murmuré. Tal vez, dijo Diana. O tal vez es el comienzo de algo. No tienes que perdonarlo ahora. Ni siquiera tienes que perdonarlo nunca. Pero al menos él está empezando a ver la verdad. No sé si me importa, dije. Y era verdad. En ese momento, genuinamente no sabía si me importaba que Miguel estuviera en terapia o que estuviera llorando o que estuviera arrepentido. El daño estaba hecho. Las palabras estaban dichas. Y yo estaba cansada. Esa noche, Luis me llevó a cenar. Un restaurante pequeño, íntimo, con velas en las mesas y música suave. Ordenamos pasta y vino. Hablamos sobre el futuro. Sobre los lugares que queríamos visitar. Sobre la posibilidad de vender mi casa y comprar algo juntos. Algo nuevo. Sin recuerdos dolorosos en las paredes. ¿Estarías dispuesta a hacer eso?, preguntó Luis. ¿A dejar esta casa? Miré alrededor del restaurante, pensando. Esta casa tiene muchos recuerdos. Buenos y malos. Pero creo que estoy lista para crear nuevos recuerdos. En un lugar que sea nuestro. Luis sonrió. Me encantaría eso. De regreso a casa, pasamos frente a la casa de Miguel. Las luces estaban encendidas. Vi su silueta moviéndose detrás de las cortinas. Mi primer instinto fue pedirle a Luis que se detuviera, que tocáramos la puerta, que habláramos. Pero no lo hice. Solo miré la casa por un momento y luego seguimos de largo. El sábado, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Fui al banco. Pedí hablar con un asesor financiero. Le expliqué la situación. Le conté sobre la casa, sobre los $20,000 que había prestado, sobre el plan de Brenda. El asesor, un hombre de mediana edad con lentes, escuchó todo con atención. Luego me ayudó a proteger mis activos. Pusimos la casa en un fideicomiso. Cambiamos mis cuentas. Actualizamos mi testamento. Ahora Luis era mi beneficiario principal. Y había establecido que si algo me pasaba, una parte iría a una fundación de viudas, y otra parte a Diana y Renato. Miguel recibiría algo, pero solo después de todo lo demás. Y solo si yo no cambiaba el testamento antes de morir. No era venganza. Era protección.
Era asegurarme de que lo que yo había trabajado toda mi vida no terminara en manos de alguien que me había visto como una carga. Cuando salí del banco, me sentí más ligera, como si hubiera quitado un peso que no sabía que estaba cargando. Esa tarde, mientras organizaba papeles en casa, encontré algo. Una vieja caja de zapatos escondida en el fondo del closet. La abrí. Estaba llena de cartas. Cartas que el padre de Miguel me había escrito cuando estábamos recién casados. Cartas de amor, dulces y sinceras. En una de ellas decía: Francisca, eres la mujer más fuerte que conozco. Sé que nuestro hijo va a tener la mejor madre del mundo. Y cuando yo no esté, sé que vas a cuidarlo como nadie más podría. Pero también quiero que te cuides a ti. Que no te pierdas en el proceso de amarlo. Que recuerdes que tú también mereces amor. Las lágrimas rodaron por mi rostro. Mi esposo había visto algo hace tantos años. Algo que yo no vi hasta ahora. Me había advertido, en cierta forma. Y yo no había escuchado. Guardé las cartas de nuevo, pero me quedé con esa en particular. La puse en mi mesita de noche para leerla cuando necesitara recordar. El domingo llegó. Exactamente una semana después de la confrontación. Luis sugirió que hiciéramos algo especial. Fuimos a la playa. Manejamos 2 horas hasta la costa. Caminamos por la arena. El agua estaba fría pero refrescante. Nos sentamos en una manta y vimos el océano. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Luis. Ninguno, dije. Y era verdad. Dolía. Dolía terriblemente. Pero no me arrepentía de haber hablado. De haber puesto límites. De haberme elegido a mí misma por primera vez en años. Estoy orgulloso de ti, dijo Luis. Yo también estoy orgullosa de mí, respondí. Y fue la primera vez que podía decir eso con honestidad. Esa noche, de regreso a casa, revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de voz. Era de Miguel. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. Mamá, decía. Sé que bloqueaste mi número. Estoy usando el teléfono de un amigo. Solo necesito que sepas que lo entiendo ahora. Entiendo lo que hice. Entiendo lo que te quité. Y si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Pero no puedo. Solo puedo decirte que lo siento. Y que te amo. Y que voy a trabajar en ser el hijo que mereces. Aunque tome el resto de mi vida. Aunque ya no quieras verme. Voy a trabajar en eso. Por mí. Y por el recuerdo de papá. Porque él me habría dado una cachetada si supiera cómo te traté. Escuché el mensaje 3 veces. Luego lo guardé. No lo borré. Pero tampoco lo respondí. Todavía no. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Pero esa decisión era mía. Y nadie más tenía derecho a presionarme para tomarla. 2 semanas después del almuerzo, la vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Me despertaba temprano, tomaba café en la terraza, leía un poco. Luis venía algunas mañanas, otras no. Estábamos aprendiendo a estar juntos sin que fuera asfixiante. A darnos espacio sin alejarnos. Era algo nuevo para mí, esa clase de amor maduro que no exigía sacrificio constante. Diana me convenció de volver al club de lectura que había abandonado meses atrás, cuando Miguel necesitaba que cuidara al perro 2 veces por semana. Es hora de que recuperes las cosas que dejaste por él, me dijo. Y tenía razón. Fui al club ese miércoles. Las mujeres me recibieron con abrazos. Hablamos sobre el libro, tomamos vino, reímos. Me di cuenta de cuánto había extrañado eso. Cuánto de mí misma había enterrado tratando de ser la madre perfecta para un hijo que ya no me veía. El jueves recibí otra carta. Esta vez era de Miguel. Escrita a mano en papel que reconocí como el que yo le había regalado para su cumpleaños hace años. Papel elegante con sus iniciales grabadas. Mamá, comenzaba. No espero que leas esto. No espero que respondas. Pero necesito escribirlo de todas formas. He estado en terapia. Solo. Sin Brenda. Porque me di cuenta de que mis problemas no empezaron con ella. Empezaron conmigo. Con mi incapacidad de ver lo que tenía frente a mí. El terapeuta me preguntó cuándo fue la última vez que te llamé solo para decirte te amo. No pude recordarlo. Me preguntó cuándo fue la última vez que te pregunté cómo estabas realmente, no solo como formalidad.
Tampoco pude recordarlo. Me mostró algo que él llama abuso por negligencia emocional. Cuando ignoras a alguien sistemáticamente, cuando dejas de verlos como persona y los ves como función, eso es abuso. Y yo abusé de ti, mamá. Durante años. No te golpeé. No te grité. Pero te borré. Te hice invisible. Y eso es igual de cruel. La carta continuaba por 2 páginas más. Miguel detallaba cada momento que ahora veía con claridad. Cada cumpleaños olvidado. Cada llamada ignorada. Cada vez que eligió la comodidad de su matrimonio sobre el amor a su madre. Terminaba diciendo, no te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que sepas que finalmente entiendo. Y que voy a cargar con esto el resto de mi vida. Doblé la carta cuidadosamente. La guardé junto con la de Griselda. No sabía qué hacer con estas disculpas. No sabía si me curaban o si solo me recordaban el dolor. Pero las guardé de todas formas. Esa tarde, Luis y yo fuimos a ver casas. El agente de bienes raíces nos mostró 4 propiedades. La última era perfecta. Una casa de un solo piso con jardín grande, cocina moderna y una terraza que daba a las montañas. Tenía un estudio que Luis podía usar para su fotografía y una habitación extra para cuando Diana o Renato vinieran de visita. ¿Qué piensas?, preguntó Luis mientras caminábamos por el jardín. Creo que podría ser feliz aquí, dije. Creo que podría empezar de nuevo aquí. Entonces hagámoslo. Hagamos una oferta. Y así, sin drama, sin miedo, tomé una decisión sobre mi futuro. Una decisión que era completamente mía. El viernes, Nayeli me llamó. Su voz sonaba nerviosa. Francisca, sé que probablemente no quieres saber nada de esta familia, pero necesito contarte algo. ¿Qué pasó? Miguel y Brenda se están divorciando. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué? Miguel le pidió el divorcio hace 3 días. Aparentemente el terapeuta de pareja les dijo que tenían patrones tóxicos que eran irrecuperables. Y Miguel finalmente vio todo. Vio cómo Brenda lo manipuló contra ti. Vio cómo ella usó su inseguridad sobre ser buen hijo para controlarlo. Vio todo. No supe qué decir. Nayeli continuó. Brenda está furiosa. Está diciéndole a todos que tú destruiste su matrimonio. Que envenenaste a Miguel contra ella. Pero nadie le cree. Toda la familia sabe la verdad ahora. Lo que planeaba hacer contigo. Cómo te trató. Y están del lado de Miguel. ¿Cómo está él?, pregunté antes de poder detenerme. Destrozado. Pero también determinado. Dice que va a ser mejor. Que va a trabajar en sí mismo. Que va a ganarse de regreso tu confianza aunque le tome años. Gracias por contarme, dije suavemente. Francisca, continuó Nayeli. Sé que no es mi lugar decir esto, pero Miguel te ama. Sé que lo hizo mal. Sé que te lastimó terriblemente. Pero él te ama. Y creo que eventualmente, cuando estés lista, tal vez puedan encontrar una forma de sanar esto. Tal vez, dije. Pero no ahora. Ahora necesito sanar yo primero. Lo entiendo. Solo quería que supieras. Después de colgar, me senté en silencio. Miguel se estaba divorciando. Parte de mí sintió alivio. Brenda ya no estaría en su vida envenenándolo contra mí. Pero otra parte sintió tristeza. Porque su matrimonio estaba terminando. Porque él estaba sufriendo. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Esa noche soñé con Miguel cuando era niño. Tenía 5 años y estábamos en el parque. Él corría hacia mí riendo, con los brazos abiertos, gritando mami, mami, mira lo que puedo hacer. Y yo lo levantaba y lo giraba y ambos reíamos bajo el sol. El sueño era tan vívido, tan real, que cuando desperté tenía lágrimas en la cara. El sábado, Diana vino con noticias diferentes. ¿Te acuerdas de Hilario?, preguntó. ¿El señor del grupo de apoyo? Asentí. Hilario era un hombre mayor, dulce, que había perdido a su esposa hacía 10 años y seguía viniendo al grupo para ayudar a otros. Murió ayer, dijo Diana suavemente. Ataque cardíaco. Rápido, sin dolor. Me quedé sin aliento. Acababa de verlo 2 semanas atrás. Estaba bien. Estaba sonriendo. Estaba vivo. El funeral es el martes, continuó Diana.
Pensé que querría saberlo. Sí, gracias. La muerte de Hilario me sacudió más de lo que esperaba. Me recordó lo frágil que es todo, lo rápido que puede terminar, lo mucho que desperdiciamos en rencores y silencios cuando el tiempo es tan limitado. Esa noche llamé a Renato. Hablamos durante 2 horas. Sobre nuestra infancia. Sobre nuestros padres que ya no estaban. Sobre los arrepentimientos que cargábamos. Sobre las cosas que deseábamos haber dicho y hecho diferente. Te amo, hermanita, dijo al final de la llamada. Yo también te amo, respondí. Y me di cuenta de que hacía años que no nos decíamos eso. El domingo, Luis y yo fuimos a la iglesia. No era algo que hiciéramos seguido, pero sentí la necesidad de estar en un lugar tranquilo, de reflexionar. El sermón era sobre el perdón. Sobre cómo perdonar no significa olvidar o permitir más abuso. Significa soltar el peso del odio. Significa elegir la paz sobre la venganza. Escuché cada palabra. Y algo en mi interior empezó a cambiar. No estaba lista para perdonar a Miguel todavía. Pero estaba lista para considerar la posibilidad. Algún día. Cuando doliera menos. El lunes recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me hizo responder. Francisca, dijo una voz de mujer que reconocí vagamente. Sí, ¿quién habla? Soy Brenda. Mi cuerpo se tensó inmediatamente. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Es importante. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, su voz sonaba desesperada. Solo 5 minutos. Te lo ruego. Contra mi mejor juicio, acepté. Quedamos de vernos en un café público al día siguiente. Le dije a Luis dónde estaría y a qué hora, por si acaso. Esa noche no dormí bien. ¿Qué querría Brenda? ¿Sería otra manipulación? ¿Otro intento de hacerme parecer la mala? Me preparé mentalmente para lo peor. El martes llegué al café 15 minutos tarde a propósito. Brenda ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Se veía diferente. Su cabello estaba sin arreglar. No traía maquillaje. Había perdido peso. Se veía pequeña, vulnerable, nada como la mujer segura y calculadora que había conocido. Me senté frente a ella sin decir palabra. Gracias por venir, dijo. Su voz temblaba. Tienes 5 minutos. Brenda tomó aire profundamente. Vine a disculparme. Sé que no significa nada. Sé que el daño está hecho. Pero necesitaba decírtelo de todas formas. ¿Disculparte por qué exactamente? Pregunté con frialdad. ¿Por planear encerrarme en un asilo? ¿Por querer robar mi casa? ¿Por manipular a mi hijo contra mí? ¿Por cuál de todas esas cosas exactamente? Por todas, susurró. Por todas. Yo tengo problemas, Francisca. Problemas serios. Estoy en terapia ahora. He sido diagnosticada con desorden de personalidad narcisista. Y estoy empezando a entender las cosas que he hecho. A las personas que he lastimado. La miré sin expresión. ¿Y crees que un diagnóstico lo borra todo? No, no lo borra. Pero explica algunas cosas. No justifico lo que hice. Solo trato de entenderlo. Y de ser mejor. Tomé un sorbo de agua. ¿Por qué yo? ¿Por qué me odiabas tanto? Brenda miró hacia abajo. Porque Miguel te amaba. Porque cuando hablaba de ti, sus ojos se iluminaban de una forma que nunca lo hacían conmigo. Porque tenías algo que yo nunca tuve. Una conexión real. Un amor incondicional. Y yo quería destruir eso porque no podía tenerlo. Sus palabras eran honestas de una forma que me sorprendió. Pero la honestidad no borraba el daño. ¿Qué quieres de mí? Pregunté finalmente. Nada, dijo. Solo quería que supieras que lo siento. Que reconozco lo que hice. Y que voy a vivir con eso el resto de mi vida. Se levantó para irse, pero la detuve. Brenda. Volteó. Espero que encuentres ayuda real. Espero que te cures. No por mí. Por ti. Porque vivir con tanto veneno adentro debe ser miserable. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo es, susurró. Es absolutamente miserable. Y se fue. Me quedé ahí sentada por un largo rato.
No sentía satisfacción. No sentía victoria. Solo sentía una profunda tristeza por todos los involucrados. El funeral de Hilario fue el miércoles. La iglesia estaba llena de gente del grupo de apoyo, familiares, amigos de toda una vida. Su hija habló sobre cómo su padre había convertido su dolor en propósito, cómo después de perder a su esposa decidió ayudar a otros que atravesaban lo mismo. Como nunca dejó que la amargura lo consumiera. Luis apretó mi mano durante todo el servicio. Yo lloraba, pero no solo por Hilario. Lloraba por todo. Por el tiempo perdido. Por las relaciones rotas. Por las segundas oportunidades que algunos nunca tendrían. Después del funeral, en el cementerio, vi a alguien parado lejos del grupo. Era Miguel. Llevaba un traje oscuro. Se veía delgado, demacrado. Cuando nuestras miradas se encontraron, dio un paso hacia mí, pero Luis me puso la mano en la espalda suavemente. ¿Quieres hablar con él?, preguntó. No lo sé, admití. Miguel se acercó despacio, como si tuviera miedo de asustarme. Mamá, dijo cuando estuvo cerca. Su voz se quebró en esa única palabra. Miguel, respondí. Mi voz sonaba neutral, controlada. Siento venir sin avisar. Diana me dijo sobre Hilario. Yo también lo conocía. Del grupo. Cuando papá murió, él me ayudó mucho. No lo sabía, dije. Nunca me lo habías contado. Sé que no tengo derecho de pedirte nada, continuó. ¿Pero podríamos hablar? No ahora. Cuando estés lista. Si alguna vez estás lista. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso. Sus manos temblaban ligeramente. Podía ver al niño que fue debajo del hombre que se había convertido. Y también podía ver el dolor que ahora cargaba. Dame tiempo, dije finalmente. No estoy lista todavía. Pero tal vez algún día. Sus ojos se llenaron de esperanza mezclada con lágrimas. Tomaré todo el tiempo que necesites. 1 mes, 1 año, 10 años. Lo que sea. Asentí y me alejé con Luis. No miré atrás. Todavía no podía. Pero por primera vez, podía imaginar un futuro donde tal vez, solo tal vez, pudiéramos encontrar una forma de coexistir. Esa noche, Luis y yo nos sentamos en el jardín de mi casa. Las estrellas brillaban más de lo usual. El aire olía a jazmín. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Confundida, admití. Parte de mí quiere perdonarlo. Parte de mí nunca quiere volver a verlo. Y ambas partes están peleando dentro de mí constantemente. No tienes que decidir hoy, dijo Luis. Ni mañana. Ni el próximo mes. Puedes llevar esta confusión contigo hasta que se aclare por sí sola. ¿Y si nunca se aclara? Entonces también está bien. No hay un manual para esto, Francisca. No hay una forma correcta de sanar. La siguiente semana recibí noticias sobre la casa nueva. Nuestra oferta había sido aceptada. Cerraríamos en 30 días. Luis y yo empezamos a hacer planes. ¿Qué muebles llevar? ¿Qué donar? ¿Cómo decorar cada habitación? Era emocionante de una forma que no había sentido en años. Como si finalmente estuviera construyendo algo para mí, no solo existiendo en las sombras de otros. Diana me ayudó a empacar. Encontramos cajas y cajas de cosas de Miguel. Ropa vieja, trofeos de fútbol, proyectos escolares. ¿Qué quieres hacer con todo esto?, preguntó. Guárdalo, dije. Ponlo en el garaje. Algún día, si él y yo llegamos a un lugar mejor, se lo daré. Si no, alguien más puede decidir qué hacer con ello. Empacamos todo cuidadosamente. Y mientras lo hacíamos, me di cuenta de que podía tocar estas cosas sin que me desgarraran. Podía ver las fotos de Miguel niño y sonreír en lugar de llorar. Algo estaba sanando. Lento, pero sanando. El sábado, Renato vino a visitarme. Trajo a su esposa y a sus 2 hijos. Hacía años que no pasábamos tiempo juntos así. Cocinamos, comimos, reímos. Sus hijos, ya adolescentes, me hicieron preguntas sobre su padre cuando era joven. Les conté historias que los hicieron reír hasta llorar. Deberíamos hacer esto más seguido, dijo Renato antes de irse. No esperar a que haya crisis para recordar que somos familia. Sí, acordé.
Deberíamos. 2 semanas después, Miguel me mandó un paquete. Adentro había $20,000 en efectivo y una nota, el dinero que te debía del enganche de la casa. Con intereses. Sé que el dinero no arregla nada, pero es un comienzo. También había algo más. Una foto de nosotros dos que yo no había visto en años. Era de cuando Miguel tenía 7 años. Estábamos en la playa, construyendo un castillo de arena. Ambos sonreíamos enormes, cubiertos de arena y felicidad. Detrás de la foto, con su letra, había escrito: quiero volver a ser ese niño que te veía como su heroína. Voy a trabajar cada día para merecerte otra vez. Guardé el dinero. Guardé la foto. Y por primera vez, respondí. Le mandé un mensaje de texto corto. Recibí el paquete. Gracias. Todavía necesito tiempo. Su respuesta llegó inmediatamente. Todo el tiempo del mundo. Te amo, mamá. No respondí a eso. Pero tampoco lo borré. El día de la mudanza llegó. Luis contrató una compañía para que moviera todo. Yo caminé por mi casa vacía por última vez. Cada habitación tenía recuerdos, buenos y malos. Esta había sido mi casa durante 20 años. Aquí había criado a Miguel. Aquí había llorado la muerte de mi esposo. Aquí había conocido el amor otra vez con Luis. Aquí había descubierto mi fuerza. Toqué las paredes suavemente. Gracias, susurré. Por todo. Por ser mi refugio cuando lo necesitaba. Por enseñarme que puedo soltar y seguir adelante. Luis apareció en la puerta. ¿Lista? Lista, dije. Y salí sin mirar atrás. La casa nueva era perfecta. Pasamos la primera noche en el suelo porque los muebles llegaban al día siguiente. Comimos pizza de cajas. Tomamos vino en vasos de plástico. Y reímos como adolescentes. Esto es el comienzo, dijo Luis. De nuestra vida juntos. ¿De verdad? Sí, acordé. El comienzo. Esa noche, acostada en un colchón inflable en el suelo de nuestra nueva habitación, pensé en todo lo que había pasado. En el dolor. En la traición. En la fuerza que no sabía que tenía. En el amor que merecía y finalmente había encontrado. Pensé en Miguel. En si algún día podríamos reconstruir algo. No lo que fue, eso estaba roto para siempre. Pero tal vez algo nuevo. Algo más honesto. Algo basado en respeto mutuo en lugar de obligación ciega. No tenía las respuestas. Y estaba aprendiendo que eso estaba bien. No necesitaba tener todo resuelto. No necesitaba saber cómo terminaría esta historia. Solo necesitaba vivir cada día eligiéndome a mí misma. Protegiendo mi paz. Honrando mi valor. Miguel me había llamado carga. Pero lo que descubrí es que la única carga que había estado llevando era la de no valorarme a mí misma. De dar sin límites. De amar sin reciprocidad. De existir solo para otros. Y esa carga finalmente la había soltado. Me quedé dormida esa noche sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. El futuro era incierto. Pero era mío. Y eso era suficiente. 3 meses después de mudarme a la casa nueva con Luis, la vida había encontrado un equilibrio extraño pero pacífico. Me despertaba cada mañana en una habitación llena de luz, junto a un hombre que me amaba sin condiciones. Había plantado flores en el jardín. Había decorado cada rincón con cosas que me gustaban, no con lo que otros esperaban de mí. Diana venía los jueves para nuestro café semanal. Renato me llamaba todos los domingos. El grupo de apoyo se había convertido otra vez en parte importante de mi rutina. Estaba viviendo. Realmente viviendo. No solo existiendo en función de otros. Miguel y yo habíamos empezado a intercambiar mensajes ocasionales. Nada profundo. Solo pequeñas cosas. Él me mandaba fotos de lugares que visitaba. Yo le respondía con un simple gracias por compartir. Era incómodo y cauteloso, pero era algo. Un hilo delgado conectándonos cuando antes no había nada. Una tarde de martes, recibí una llamada de un número que no reconocí. Dudé, pero contesté. Francisca, dijo una voz masculina. Sí, ¿quién habla? Soy el doctor Herrera. Soy el terapeuta de Miguel. Él me dio permiso de contactarte. ¿Tienes unos minutos? Mi corazón se aceleró.
¿Pasó algo? No, nada malo. Miguel ha estado trabajando muy duro en su terapia. Hemos estado procesando el daño que causó, las razones detrás de su comportamiento, y él ha expresado el deseo de eventualmente tener una conversación contigo. Con un mediador presente, si estás dispuesta. No sé, dije honestamente. No tienes que decidir ahora. Solo quería plantear la posibilidad. Miguel entiende que esto es a tu tiempo, a tu ritmo. Pero creo que podría ser beneficioso para ambos. Cuando estés lista. Pensaré en ello, dije. Eso es todo lo que pido. Aquí está mi número si decides que quieres explorar esta opción. Esa noche hablé con Luis sobre la llamada. ¿Qué piensas? Pregunté. Creo que la pregunta es ¿qué piensas tú? Respondió. ¿Quieres tener esa conversación con Miguel? No lo sé. Parte de mí sí. Parte de mí tiene miedo de abrir esa puerta otra vez. Entonces tal vez todavía no estás lista. Y eso está perfectamente bien. Pero algo había cambiado en mí. Ya no tenía esa rabia ardiente que sentía antes. El fuego se había apagado, dejando solo cenizas y una tristeza profunda. Tal vez estaba lista para escuchar. No para perdonar necesariamente, pero para escuchar. Una semana después llamé al doctor Herrera. Acordamos una sesión para el siguiente mes. Un mes me daba tiempo para prepararme mentalmente. Para fortalecer mis límites. Para recordar que esta conversación era para mí, no para hacerle sentir mejor a Miguel. La noche antes de la sesión apenas dormí. Luis se quedó conmigo, sosteniendo mi mano en la oscuridad. No tienes que hacer esto, me recordó. Puedes cancelar en cualquier momento. Lo sé, pero creo que necesito hacerlo. Por mí. Para poder cerrar este capítulo completamente. O para abrirlo de una forma diferente. No sé cuál todavía. La oficina del doctor Herrera era tranquila, con paredes color beige y plantas en las esquinas. Miguel ya estaba ahí cuando llegué. Se levantó inmediatamente al verme, pero no se acercó. Se veía diferente. Más delgado aún. Con canas que no tenía antes. Sus ojos, cuando me miraron, estaban llenos de una tristeza tan profunda que casi dolía verla. Francisca, gracias por venir, dijo el doctor Herrera. Nos sentamos formando un triángulo. El terapeuta nos explicó las reglas. Cada uno tendría tiempo sin interrupciones. No había expectativa de perdón o reconciliación. Solo honestidad. Miguel, ¿quieres comenzar?, preguntó el doctor. Miguel tomó aire tembloroso. Mamá, he pasado los últimos meses tratando de entender cómo llegamos aquí. Y la verdad es que llegamos aquí porque yo fallé. No solo una vez, sino cientos de veces. Miles de veces. Fallé cada vez que no contesté tus llamadas. Cada vez que puse las necesidades de Brenda sobre las tuyas. Cada vez que te traté como si fueras un inconveniente en lugar de la mujer que me dio todo. Las lágrimas rodaban por su cara, pero continuó. El doctor me pidió que hiciera una lista de todas las veces que te lastimé. Tengo 27 páginas. 27 páginas de momentos donde debí ser mejor y no lo fui. Y eso es solo lo que puedo recordar. Sacó un sobre grueso de su bolsillo. Esta es la lista. No espero que la leas. Solo quiero que sepas que finalmente lo veo. Todo. Cada momento. Cada palabra cruel. Cada silencio hiriente. ¿Por qué?, pregunté. Mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba. ¿Por qué me trataste así? ¿Qué hice para merecer eso? Nada, dijo inmediatamente. No hiciste nada. Eso es lo que hace esto peor. Tú solo me amaste. Y yo usé ese amor. Lo exprimí hasta secarlo. Te tomé por garantizada porque pensé que siempre estarías ahí. Sin importar cómo te tratara. Tenías razón, dije. Siempre estaba ahí. Hasta que ya no pude más. Lo sé. Y no te culpo por irte. No te culpo por nada. Esto fue mi culpa. Mía y de nadie más. Hablamos durante 2 horas. Miguel compartió cómo Brenda había explotado sus inseguridades, pero también reconoció que él había elegido creerle. Que él había querido creer que el problema era yo, porque era más fácil que admitir que su matrimonio era tóxico. Compartió cómo el divorcio lo había obligado a verse a sí mismo sin filtros. Y cómo no le gustó lo que vio.
Yo compartí mi dolor. Todo el dolor que había guardado durante años. Le conté sobre las noches que lloré sintiéndome invisible. Sobre cómo cada desplante era como una pequeña muerte. Sobre cómo sus palabras, mi esposa piensa que eres una carga y estoy de acuerdo, casi me destruyen. Voy a cargar esas palabras por el resto de mi vida, dijo Miguel. Y debería. Porque fueron las palabras más crueles que he dicho. A la persona que menos las merecía. Al final de la sesión, el doctor Herrera preguntó qué queríamos de aquí en adelante. Miguel habló primero. Quiero ganarme el derecho de ser tu hijo otra vez. No espero que sea pronto. Pero quiero trabajar para eso. Quiero mostrarte con acciones, no solo palabras, que he cambiado. Miré a mi hijo. Al hombre que había sido mi mundo entero durante tanto tiempo. Y sentí algo suavizarse en mi pecho. No era perdón completo. Todavía no. Pero era el comienzo de algo. Podemos intentar, dije finalmente. Lento. Con límites claros. Y si vuelves a lastimarme, me voy y no regreso. ¿Entiendes? Entiendo, dijo. Y acepto tus términos. Todos ellos. Empezamos a vernos una vez al mes. Siempre en lugares públicos. Siempre por tiempo limitado. Miguel nunca presionó por más. Traía café como a mí me gustaba. Recordaba detalles. Preguntaba sobre Luis, sobre mis plantas, sobre el grupo de apoyo. Y lentamente, muy lentamente, empecé a ver destellos del hijo que había perdido. No era lo mismo que antes. Nunca sería lo mismo. Ese tipo de confianza ciega se había roto para siempre. Pero estábamos construyendo algo nuevo. Algo más equilibrado. Algo donde ambos éramos personas completas, no solo madre e hijo en roles predefinidos. Luis me apoyó en todo. Nunca cuestionó mi decisión de darle a Miguel una oportunidad. Pero también me recordaba mis límites cuando los olvidaba. Me ayudaba a mantenerme centrada en mi propio bienestar. 6 meses después de nuestra primera sesión de terapia, Miguel me invitó a cenar. A la casa nueva que había comprado después del divorcio. Era pequeña pero acogedora. Había fotos en las paredes. Una de ellas era de nosotros en la playa, la misma que me había mandado. Cocinó para mí. No era elaborado, solo pasta y ensalada, pero estaba hecho con cuidado. Hablamos durante horas. Sobre todo y nada. Y por primera vez en años, me reí con mi hijo. Realmente reí. Cuando me iba, me abrazó. Fue un abrazo largo, apretado. Te amo, mamá, susurró. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Yo también te amo, dije. Y era verdad. Nunca había dejado de amarlo. Solo había dejado de permitir que ese amor me destruyera. Esa noche, acostada junto a Luis en nuestra cama, pensé en todo el camino recorrido. En la mujer que había sido, que se dejaba pisotear creyendo que eso era amor. Y en la mujer que me había convertido, que sabía que el amor verdadero también requiere respeto. Me llamó carga quien nunca supo lo que pesaba mi amor, pensé. Pero ahora ese peso ya no es mío que cargar. Era suyo. Era de Miguel. Y finalmente, él lo estaba cargando. Cerré los ojos sintiendo paz. El futuro era incierto. Miguel y yo teníamos un largo camino por delante. Pero por primera vez, sentía que era un camino que valía la pena recorrer. No porque lo mereciera, sino porque yo lo decidí. En mis términos. A mi tiempo. Con mis límites. Y eso hacía toda la diferencia.